trabajo está con nosotros la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, con quien vamos a hablar sobre esta nueva ley municipal de impuesto a la transferencia de bienes inmuebles. Viceministra, bienvenida, un gusto que nos acompañe. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia de Avia Yala. Viceministra, se habla de impuestazo, se habla de una ilegalidad, que lo decía el ministro de Economía en las últimas horas. Bueno, en realidad el término de impuestazo lo ha mencionado la propia gente que se siente afectada con esta medida que ha emitido el gobierno municipal de La Paz en los últimos días y que evidentemente está pues afectando al bolsillo del paceño. Viceministra, ¿por qué vamos a referirnos a la aclaración que ha realizado el alcalde Luis Revilla? Él decía que no se está incrementando el impuesto a las personas que tienen menos ingresos, sino a quienes se apropiaban, a quienes abusaban de la transferencia, y es ahí donde se está atacando. Ayer nos visitaba el vocero de Solvo y así esta explicación: no estamos atacando a las personas que tienen menos recursos, porque de hecho ellos adquieren una vivienda a través de un préstamo, un departamento a través de un préstamo, y allí se cumple todo con normalidad. Bueno, creo que hay varias cosas que hay que aclarar en los proyectos de norma que él ha remitido a consideración del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en su oportunidad. Y una de ellas es que evidentemente el impuesto a la propiedad no ha sido incrementado, pero sí el impuesto a la transferencia. Es decir, ¿cuál ha sido la medida estrella del gobierno municipal? Ha multiplicado por 203% el valor de todos los inmuebles, indiscriminadamente, independientemente de las características, independientemente de la ubicación, los servicios, y esto ha tenido como efecto que un bien inmueble, que en su momento era considerado como vivienda de carácter social, ahora pase a ser un inmueble que en vez de costar $60,000, ahora cuesta $181,000. Evidentemente esto no ha afectado a la propiedad, afecta a la transferencia. Eso por una parte. Por otra parte, él ha modificado el factor de depreciación de los vehículos, haciendo que los vehículos más antiguos estén incrementando su valor a medida que pasa el tiempo. Todos sabemos que las personas de bajos, medios recursos se van a comprar un auto de tercera, cuarta mano, y obviamente estos vehículos van a tenerlos un tiempo porque la tendencia es a ir mejorando. No es la persona que tiene en su maletín $100,000 o bajo el brazo $100,000 y que se está comprando un bien oneroso, sino simplemente es la persona común y corriente, como cualquiera de nosotros, o con menos recursos, y que se va a comprar un autito Toyota tipo Caldina, pues para movilizarse porque vive muy lejos. Este vehículo va a incrementar su valor por efecto de la medida que él ha aprobado en los últimos días, y bueno, en una primera instancia él debía pagar por impuesto a la propiedad 371 bolivianos, ahora va a pagar 454, un incremento del 23%, y a medida que va pasando el tiempo, este impuesto, en vez de ir bajando acorde con el valor del vehículo, más bien se va incrementando. Entonces va contra toda lógica, ¿no es cierto? Se entiende que los vehículos se deprecian muy rápido, y al perder su valor, dado que el valor debería ser el que define el monto del impuesto, pues se entiende que el impuesto debería ir bajando. Lo contrario ocurre con la medida que el señor alcalde ha tomado, y bueno, los impuestos más bien van a ir subiendo. A un auto más antiguo el impuesto sube más, y esto también afecta a la transferencia de vehículos. Y afecta porque como el valor de los vehículos es más alto, si esta persona se ha comprado ese vehículo antes de la medida y probablemente ha pagado un impuesto bajo, cuando lo quiera vender, si lo vende al año 2016, va a pagar 909 bolivianos, cuando el importe que hubiese pagado sin la medida era 822, es decir, con un incremento del 11%. Si lo vende el 2017, va a pagar 954 de 621 que tenía que haber pagado, con un incremento del 53%, y si lo quiere vender el año 2018, va a pagar un impuesto de 1,019, cuando lo que pagaba era 520, o sea,
sí se están incrementando los impuestos para la mayoría de la población, para esa población que no tiene recursos, adicionalmente al incremento del costo en el impuesto a las transferencias, que también afecta a aquellas viviendas de carácter social. Viceministra, volvamos al tema de los inmuebles. Yo soy malísimo en matemáticas y hay cosas que realmente con los números no me cuadran. El argumento del municipio paceño, bueno, en primer lugar dicen que es competencia del municipio este impuesto y que por lo tanto le corresponde fijar políticas y en esa medida no hay ningún tipo de cruce con el gobierno nacional, ¿no? Por una parte. Y hablan de empatar el valor catastral con el valor comercial, porque dice que hay unos nuevos ricos que vienen con sus atados de dinero, con metálico en efectivo, para hacer las transacciones, acuerdan cerrar en un monto la compra-venta, digamos 100, pero se ponen de acuerdo para que en el papel figure 70 o 60 y por lo tanto eso genera una defraudación al fisco. Según los datos que nos daba ayer el vocero de Solvo, el municipio paceño habría dejado de percibir 30 millones de bolivianos en la gestión 2015. ¿Qué puede decirnos con respecto de este argumento preciso, viceministra? Bueno, evidentemente, y como lo ha reconocido el mismo alcalde el día de ayer en una conferencia de prensa, este tema es plena responsabilidad del municipio. Sin embargo, nosotros hemos hecho notar que estas modificaciones van a afectar a toda la población y van a afectar a toda la población. El incremento se ha realizado no con una base técnica, es decir, en la ciudad de La Paz tenemos una diversidad de zonas y una diversidad de realidades, ¿no es cierto? Evidentemente deben haber inmuebles que valen mucho, que probablemente hayan defraudado al gobierno municipal, pero también si nos vamos por las periferias vamos a ver inmuebles que no valen tanto, porque no tienen acceso a servicios, acceso a movilidades, porque sus calles no están asfaltadas, porque, bueno, de pronto están en una pendiente, están en un cerro. Esa es la realidad de nuestra ciudad. Me sorprende un poco que después de más de 15 años el alcalde desconozca esta realidad y obviamente no estamos hablando de que no debía haberse hecho un incremento, sino que el incremento debería tener una base técnica. Es decir, aquellos inmuebles que se valorizan más porque tienen más servicios, porque tienen su calle asfaltada, porque tienen iluminación, acceso a transporte público, evidentemente se valorizan mucho más rápido. Aquellos inmuebles que están en las zonas periféricas, que no tienen acceso a movilidad, que no tienen la calle asfaltada, que su callecita es de tierra y en el mejor de los casos tal vez empedrada, que no tienen seguramente servicios básicos, no se van a valorizar en ese mismo proceso, con esa misma dinamicidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? Él ha dicho, perfecto, un inmueble que valía antes 100, ahora vale 306. Ese es su Pero lógica. sobre la base de ningún criterio técnico, dice Ningún usted. criterio ¿Y cuáles debieran ser esos criterios técnicos básicos mínimos que permitan determinar el porcentaje que corresponda realmente a un incremento tributario? Justamente la zonificación, dónde está ubicado el inmueble, si el inmueble tiene acceso o no a servicios, si las calles que dan al inmueble están asfaltadas o no, si tiene iluminación pública, si tiene acceso a movilidad, el tipo de construcción, porque no es lo mismo una construcción de ladrillo que una construcción de adobe, ¿no es cierto? No es lo mismo unas medias aguas que una casa de 3 pisos, no es lo mismo un departamento de 2 habitaciones que un departamento de 4 habitaciones, no es lo mismo un inmueble ubicado en Miraflores que un inmueble ubicado en Calacoto, no es lo mismo una casita ubicada en Villa San Antonio, Alto, que una casa ubicada, no sé, pues en la zona de Achumani, ¿no es cierto? Entonces, cada zona, cada barrio tiene su propia realidad y, por supuesto, todos estos factores determinan el valor del inmueble, ¿no es cierto? No puede valer lo mismo un terreno de 300 metros no sé, pues Alto Pampajasi, que un terreno de 300 metros en pleno Calacoto, ¿no es cierto? Si el sistema financiero, precisamente para determinar las transacciones, hace avalúos técnicos con arquitectos que determinan si lo que se está pidiendo
está Es lo más o menos correcto. ajustado a lo que realmente corresponde cobrar, y en esa medida se determinan los precios y las negociaciones, ¿no es cierto? Así es, así es. Eso determina el valor. Pero Vicemin- no nos olvidemos, y Ujú. aquí yo quisiera incidir, si me disculpan, cuando estamos hablando de vehículos, estamos hablando realmente de gente, nuevos ricos, estamos hablando de gente que tiene su atado de dinero, estamos hablando de gente que se está manejando con millonarias sumas. No, estamos hablando de personas comunes y corrientes que en algún caso han hecho un ahorrito, se han hecho un préstamo, se han comprado un autito de tercera, cuarta mano, que van a tener ese autito seguramente 1 o 2 años, lo van a querer vender y van a querer, obviamente, con ese monto aumentar un poco más y comprarse un auto nuevo. Entonces a esas personas también se las está afectando. Viceministra, nos visitaba el vocero José Luis Bedregal, vocero de Solvo, y cuando le hicimos la consulta sobre el tema de vehículos, no nos daba la explicación. Por eso era pertinente ver este tema. ¿Se han tomado las mismas especificaciones técnicas o qué aspectos para decir los autos van a incrementar su impuesto por año conforme a la antigüedad del mismo? O sea, ¿es arbitrario eso? ¿Se dice cuánto, en qué circunstancias, por qué si antes de esta norma, más bien el impuesto que pagaban era menor? A ver, Por año. la lógica así, Elemental. el sentido común, Claro. ¿no es cierto? Creo que es el mejor de los sentidos. Nos dice que un vehículo se deprecia más rápido. Si tú has comprado este año un vehículo salido de la casa, digamos en $15,000, al año siguiente no los vas a vender en esos $15,000 porque el desgaste que tiene Se es deprecia, muy claro, rápido, ¿no es claro. cierto? Entonces, si el valor del vehículo va reduciéndose comercialmente todos los años, no entendemos el razonamiento del gobierno municipal de La Paz, por el cual hace que el valor del vehículo más bien se incremente y por tanto las personas comunes y corrientes, las personas de a pie que tienen su vehículo, paguen más impuesto, ¿no es cierto? Y eso evidentemente todos los voceros del gobierno municipal no lo han dicho a la población, ¿no es cierto? Ayer ha salido el alcalde, ha dado una serie de explicaciones respecto al tema de inmuebles. Él ha justificado en sentido de que el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles no se ha incrementado, pero nadie ha hablado del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Estamos hablando de un impuesto a la transferencia, estamos hablando de un impuesto a la propiedad de vehículos automotores y estamos hablando del impuesto a la transferencia también de vehículos automotores que se incrementa porque se ha incrementado el valor de estos bienes. ¿En cuánto se incrementa el porcentaje en el caso de la transferencia a bienes? En el caso de la transferencia a vehículos es variable, ¿no? Y es variable porque evidentemente depende del valor del vehículo. Tenemos en este caso este mismo Caldinita 2007, se iría incrementando en el primer año, es decir, si lo han comprado antes de O la sea, medida. conforme es más viejo, más caro es el impuesto. Más caro es el impuesto. Justamente. Sí. Yo le decía, eso antes no pasaba, Un antes poco de esta absurdo, norma. No, porque Es ese es absurdo, o sea, es absurdo. obviamente el impuesto iba en relación al valor del vehículo. El vehículo se deprecia muy rápidamente. El impuesto iba bajando el impuesto también. Iba bajando más rápido. Ahora se da lo contrario. En el caso de las propiedades, de esta transferencia, ¿cuánto de porcentaje se Ahí incrementa? el incremento es cerrado 203%. Ahora, ¿por qué le pregunto eso, viceministra? Porque si bien hacemos referencia que una vivienda que está mejor ubicada y tiene todas las condiciones, tiene ese 203% de incremento a esta transferencia, la que vale menos también va a tener esos 203 de incremento. Absolutamente todos. Han igualado para arriba. Han igualado para Le arriba. digo porque el alcalde Revilla decía, estamos hablando, ¿quién tiene 100,000, 200,000 dólares a la mano y va y hace su compra? Todos lo hacen a través de un crédito, pero cuando se habla de bienes de costo inferior, que estén ubicados o que tengan menos condiciones, igual tiene ese 203% de incremento. Igual tiene ese 200. Terrenos, medias aguas, casas Ese no era el lujosas, ejemplo que nos daban, por departamentos de la clase media baja, todos los inmuebles han sufrido ese incremento. Imagínense. Quiere decir, viceministra, que va a haber necesariamente que sentarse en la mesa para conciliar criterios técnicos, porque en este momento hay una colisión entre los criterios del Ministerio de Economía y Finanzas y el municipio de La Paz. No, y lamentablemente ahí tenemos que reconocer que este incremento que consideramos nosotros desproporcionado es plena responsabilidad del alcalde, como ayer asimismo él lo ha reconocido. O sea, tiene las facultades para hacerlo de manera unilateral. Viceministra. Así es. Pero ahí hay un tema
que creo que es importante resaltar, y es donde está la ilegalidad a la que ha hecho referencia ayer el ministro de Economía en la conferencia de prensa. ¿Tiene que ver con el lesen que decía? ¿Tiene que ver con...? No, tiene que ver con lo que voy a mencionar en este momento, ¿no? Acá tenemos la ley que él nos ha mandado para que nosotros revisemos. Dos leyes, ¿no? Esta es referida al incremento en la tabla de depreciación de los vehículos. Esta está referida a el incremento de la tabla de valoración de los bienes inmuebles. Bueno, hasta ahí no había más que observar. Bueno, nosotros hemos hecho la observación en sentido de que por favor se considere a la población que se va a ver afectada en un 203% en el impuesto a las transferencias y en un incremento en el impuesto a vehículos, pero no hemos sido escuchados. Este es el impuesto que la aprueba, ¿no? Esta es la ley que la ha aprobado el día de ayer, y ahí un poco de contrabando. Introduce unos artículos donde él se declara competente para cobrar los impuestos a la transferencia de transferencias por operaciones de leasing, ¿no? Y todas aquellas realizadas por empresas. Eso no lo mandó, por cierto, a consideración y a consulta del Ministerio de Economía, lo introdujo cuando aprobó su ley, por tanto, esta parte no ha sido evaluada por el Ministerio de Economía, porque de haber sido evaluada hubiera sido rechazada. ¿Por qué? Tenemos acá la ley 154, que es la ley que define las competencias de los niveles autonómicos, tanto el Estado central, los departamentos y los municipios. Y en el artículo 8 establece que los municipios son competentes para crear impuestos sobre la transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores por personas que no tengan por giro de negocio esa actividad, ni la realizada por empresas unipersonales y sociedades con actividad comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, el señor Juan Pérez, la señora que me está viendo en su casa, quieren vender su vehículo, quieren vender su departamento, van a pagar un impuesto municipal. Pero también quiere decir que si tenemos una empresa ABC que se dedica a la compraventa de inmuebles o a la construcción, o tenemos a la empresa XYZ que se dedica a la importación y venta masiva de vehículos, estas empresas van a pagar un impuesto nacional. Ahí la Constitución Política del Estado es muy clara porque esa no es su competencia, ¿no? Y la Constitución Política nos dice en el artículo 323 que la limitación está en que no podrán crear impuestos cuyos hechos imponibles sean análogos a los correspondientes a los impuestos nacionales u otros impuestos departamentales o municipales existentes, lo que quiere decir que la previsión que él ha puesto va en contra de la ley 154 y de la Constitución Política del Estado. Hacía también referencia el alcalde él decía, no, este es un conflicto antiguo, hace 2 años que nosotros hemos planteado un recurso. Evidentemente él ha planteado un recurso contra esta disposición que el Tribunal Constitucional ha declarado improcedente el año 2015 mediante sentencia constitucional 0048/2015. Y todo estudiante de Derecho sabe que una sentencia constitucional es de cumplimiento obligatorio. Ayer él decía, se están mezclando papas con manzanas, pero lamentablemente la manzana podrida la ha puesto el señor alcalde en su canasta de papas. Él no podía haber regulado esta disposición porque ya la ley 154, la Constitución Política y la propia sentencia constitucional dentro de su recurso le dicen que no puede hacerlo. Entonces, esa es la ilegalidad a la que hacía referencia el señor ministro en la conferencia el día de ayer, y bueno, es lo que nosotros estamos evaluando para plantear las acciones que corresponden. Viceministra, nos escriben, dicen, ¿cómo anular? Por favor, pregúntenle a la viceministra cómo anular esa medida. ¿Esto es competencia del municipio? Y en esos 2 casos que decía. En estos casos, el incremento desproporcionado, lamentablemente, de estos impuestos, tanto transferencia de inmuebles como propiedad de vehículos y transferencia de vehículos, lamentablemente el Ministerio se ve impedido por efecto de la normativa que está vigente, pese a que hemos hecho la observación, hemos hecho la recomendación, no nos han tomado en cuenta. No podemos hacer nada. Respecto a este exceso, sí que estamos evaluando. Esa es la ilegalidad. La medida que vamos a asumir prontamente y también la vamos a dar a conocer a los medios de comunicación. Muy bien, viceministra.
Muchas gracias por habernos acompañado.